Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 14 de fase A, titulada Drogas y Alcoholismo. Entonces, hoy estaremos hablando de estos dos efectos psicológicos, por lo importante que son para poder avanzar en nuestro trabajo interior. Las personas pues que tenemos o que tienen desarrollado estos dos efectos psicológicos pues pueden llegar a estancarse en el trabajo interior y no van a poder ver resultados. Entonces es muy importante que aprendamos a trabajar pues estos dos efectos psicológicos eh, para poder avanzar en nuestra obra interior. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este tema. Vamos a ir recordando un poco que curso Conocimiento de sí mismo pues es un curso que consta de 75 conferencias, 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B. Entonces, las conferencias de fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela y las conferencias de fase B las dictamos los viernes a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días domingos tenemos prácticas guiadas de las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas ya más enfocadas al factor de la muerte psicológica, pues es la base de este trabajo interior. Entonces, recordemos que todo el curso es completamente gratuito, de libre acceso. Todas las personas que quieran compartir pues estas conferencias pues de esa manera desarrollan ese tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad. Entonces, siéntanse libres de compartir todas las conferencias porque son completamente gratuitas y de libre acceso. De hecho, pues en la medida en que podamos llegar a más personas, pues de esa manera, pues todos tendremos las herramientas, de manera que cuando la persona decida hacer el trabajo de desarrollar su conciencia, de hacer ese trabajo de regreso hacia su ser interno, pues tenga las herramientas para poder hacerlo. Recordemos que este trabajo es completamente enfocado a la práctica. Eh, Acá no tenemos líderes, no hay alguna persona a la que tenemos que seguir. Los instructores entregamos las herramientas, explicamos de acuerdo a las comprensiones pues, que cada uno va teniendo, pero cada persona debe hacerse responsable de su propio trabajo, de su propia obra, porque esto es un trabajo que se desarrolla con la guía interior. O sea, cada uno debe sacar adelante las prácticas y entre ellas, pues una de las más importantes es la del desdoblamiento astral consciente, pues porque de esa manera la persona se pone en comunicación con su ser interno, su padre y su madre divina, y de esa manera pues va recibiendo la guía interior, porque ese pues es el líder que cada uno tiene, esa es la guía que cada uno tenemos y es al único que debemos seguir. Los instructores pues servimos de guía, pero dando orientación de cómo desarrollar pues cada uno de los tres factores de la forma más clara, pues para que cada uno comprendiendo cómo se hace el trabajo, pues se ponga manos a la obra en su propio trabajo y empiece a desarrollar su conciencia, haciéndose, como les decía, cada uno responsable de su propio trabajo. Entonces vamos a ir verificando el audio. Estoy viendo que sí. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que ingresen ahora mismo al en vivo y a las personas que se conecten de manera diferida luego pues que el en vivo haya pasado.
Recordemos que cualquier pregunta, cualquier inquietud o cualquier aporte que tengan pues las personas que se unan a este en vivo, pues pueden dejarlo en los comentarios y pues ya leeríamos si son comentarios o si son aportes, pues ya los estaríamos leyendo, o pues si son preguntas, pues buscaríamos maneras de responderles de acuerdo pues a nuestras capacidades. Entonces vamos a ir iniciando este interesante tema. Hoy vamos a ver estos dos defectos psicológicos. Vamos a ir observando pues cómo a lo largo de las conferencias vemos algunos defectos psicológicos en particular, porque son defectos que son demasiado fuertes y que debemos llegar a comprender lo mejor posible el cómo trabajarlos para eliminarlos de nuestra psicología y pues poder avanzar en el trabajo pues con los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces vamos a hablar sobre los objetivos de esta conferencia, donde vamos a ver acá pues entre los objetivos mostrar la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos, ya que ellos hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior en la gran obra. Vamos a observar pues cómo enseñarle a personas afectadas con estos dos defectos psicológicos a regenerarse a sí mismos, y si el estudiante pues los ha eliminado, pues podrá enseñar a los demás cómo hacerlo. O sea, acá lo importante también es llegar a comprender, porque recordemos que este trabajo pues lo puede hacer cualquier persona. Lo importante es que tenga ese anhelo espiritual de hacer el trabajo, de buscar poner una disciplina en su trabajo interior, y de esa manera pues aún llegando al conocimiento con estos dos defectos psicológicos, pues la persona si hace un trabajo serio pues puede lograr eliminarlos, porque cualquier defecto psicológico pues puede ser eliminado. Entonces vamos a empezar hablando sobre lo que es las drogas y el alcohol. Están, ya va, acá teníamos primero lo que es el alcohol. Recordemos que este defecto psicológico, pues allí tenemos que aprender a observar que no solamente este defecto psicológico lo tienen las personas que directamente ingieren alcohol. Muchas veces podemos llegar a pensar eh, que la persona, pues si es astemia, que no consume alcohol, pues no tiene este defecto psicológico. O si la persona en algún momento pues ingería licor y ahora mismo pues no lo ingiere porque le hace daño, porque le cae mal, o porque sencillamente pues ya no tiene esos mismos compañeros con los que compartía y con los que acostumbraba a ingerir alcohol, pues no quiere decir que la persona pues ya no tenga el defecto psicológico, porque recordemos que mientras uno no ha trabajado un defecto psicológico, el defecto sigue allí, sigue vivo y se sigue alimentando de una o de otra manera. Entonces, este defecto psicológico es muy importante trabajarlo, no solo el del alcohol, sino el de las drogas también, por el hecho de que llega a podrir nuestra energía. Entonces debemos ser pues muy radicales con estos dos defectos psicológicos, y la persona tiene que llegar a esa convicción de decir, o sea, ni una gota más de alcohol, y pues negarse completa y rotundamente pues a volver a ingerir drogas de ningún tipo. Y es porque al dañar pues nuestra energía, o sea, esa energía que nos es depositada todos los días en el cuerpo físico, en nuestros distintos centros, y que requerimos para hacer este trabajo interior. Entonces, recordemos que ya habíamos hablado de que debemos equilibrar nuestros centros para que esa energía que es depositada en cada uno de nuestros centros, pues no sea malgastada por nuestros defectos psicológicos. Sin embargo, si antes de siquiera llegar a equilibrar nuestros centros, pues esa energía la toma el alcohol o la droga, pues sencillamente esa energía se pudre y no está apta para ser procesada en ninguno de nuestros centros, mucho menos para llegar a transmutar esa energía. Entonces tenemos que llegar a ser pues radicales con estos dos defectos psicológicos para
trabajarlos, como les decía, y eliminarlos de nuestra psicología. Estos dos defectos obedecen a un demonio que tiene, pues, está muy radicado aquí en el planeta, que es el demonio alcohol. Entonces, este demonio tiene varios lemas y cuando empezamos a observar esos lemas que tiene este defecto psicológico, vamos comprendiendo cómo definitivamente es así. Este demonio dice, soy el dueño del planeta. Y si nos ponemos a observar, pues en realidad eh, este defecto psicológico del alcohol, pues lo vemos a todo nivel, en todas las razas, en todas las culturas, incluso en las religiones, en todas las escuelas pseudoesotéricas, o sea, en cualquier parte donde se reúnen las personas con dinero o sin dinero, pues está este demonio del alcohol. El otro lema, soy ladrón de átomos solares, y es porque esos átomos, como les decía, que son depositados todos los días para que nuestros centros permitan que nuestra máquina humana pues tenga las capacidades que tiene nuestro cuerpo físico de sentir, de pensar, de reflexionar, de movernos. Esa energía lo que hace es que este defecto psicológico pues roba esos átomos solares porque los pudre. Tiene otro lema, soy el padre de la corrupción y la desgracia, y es porque recordemos que la mayoría de los accidentes y de las desgracias que suceden en el planeta, como vemos acá bien ilustrado en las imágenes, hay familias donde hay abuso, excesos, maltratos físicos, verbales, y es porque están sometidos a este defecto psicológico del alcohol. Muchos de los accidentes de tránsito donde mueren muchas personas también se dan por este defecto psicológico del alcohol. Incluso llegan a causar accidentes en situaciones donde pierden la vida pues personas que no están bajo efectos del alcohol, y sin embargo pues las personas no nos terminamos dando cuenta. Entonces es ir observando pues cada uno de estos lemas. eh, Cuando hay procesos de corrupción, pues muchas veces también está presente este demonio de alcohol. Muchas personas cuando quieren convencer a alguien de que mueva algunas fichas, de que reciba algo de dinero para que haga esta transacción que no es muy legal, pues a veces primero lo llevan, se reúnen, vamos a bebernos unos whiskycitos, vamos a hablar con la persona, y de esa manera pues la persona bajo efectos del alcohol, pues entonces es como que esa lubricación que se le pone eh, a ese defecto psicológico de la persona, para que su personalidad, que de repente pues no le iba a permitir hacer este tipo de transacciones ilegales, pues bajo efectos del alcohol, entonces la persona termina cediendo. Entonces, por eso es el padre de la corrupción y la desgracia, el padre de la degeneración y del vicio, porque pues muchas personas, así como para efectos de la corrupción, también para efectos en aspectos de lujuria, muchas personas que no son capaces de degenerarse sexualmente a ciertos puntos, pues bajo efectos de las drogas o del alcohol, pues allí terminan llevándose por delante esos frenos de la personalidad, y sencillamente pues llegan a degenerarse de una manera pues bastante fuerte. Otro de los lemas, soy el destructor de hogares, pues porque muchos, o sea, todos tenemos algún ejemplo cercano donde hayamos visto pues familias que llegan a romperse precisamente por los maltratos físicos de una de las dos personas, el papá o la mamá, donde se llega pues a golpes, a gritos, a abusos incluso hacia los niños, y es precisamente porque las personas están bajo efectos del alcohol o de la droga. Muchas veces incluso en el aspecto monetario hay personas que por tener estos defectos psicológicos pues se gastan todo el ingreso familiar en estos vicios, y resulta que entonces para el sustento de la familia pues no queda dinero.
Entonces, son aspectos pues que tenemos que ir observando. Otro de los lemas: soy el causante de la miseria y de la ruina, que tiene que ver pues con este aspecto que les estaba mencionando. La persona no mide hasta qué punto el ingreso familiar se está yendo en estos vicios, donde la persona incluso no solamente puede llegar a perder todo el dinero del ingreso familiar, sino que incluso llega a un punto donde empieza a vender cosas de la casa solo por llegar a mantenerse el vicio. Entonces, eh, otro aspecto que tenemos que observar. Otro de los lemas: envenena la razón para destruir la raza. Y es porque recordemos que estos dos vicios, tanto de la droga como del alcohol, pues llega a llevar a la raza a una degeneración de una manera más rápida. Allí podemos ver pues cómo, así como les había mencionado hace un momento, una persona que no es capaz de degenerarse a un cierto nivel, por ejemplo, una persona que sale a divertirse con una amiga, con unos amigos, de repente pues solamente sale a conversar, a pasar un rato o a bailar, pero bajo efectos de la droga o del alcohol, pues entonces llega a cometer algunos errores donde empieza a degenerarse de una manera mayor que si no ingiriera drogas o alcohol. Entonces la persona puede ir degenerándose, y de esa manera pues no solamente la persona sino todas las personas pues que consumen droga y alcohol. Y hoy en día pues vemos que estos vicios se promueven en unas culturas más que otras, pero ya a nivel de todo el planeta pues se está viendo el consumo de la droga y el alcohol como algo normal, donde hay países incluso que ya lo han legalizado, donde no se ve, o sea, no hay ningún tipo de discriminación hacia la compra y venta de estas sustancias. Y es porque el defecto psicológico pues cada vez va tomando más fuerza, cada vez va haciéndose de más espacios entre la gente, que en lugar pues de trabajar el defecto psicológico, lo que hace es que cada vez lo alimenta más en un aspecto o en el otro, porque recordemos que un defecto psicológico se alimenta no solamente en la parte activa, donde la persona directamente consume droga o consume alcohol, sino que también se alimenta en esa parte pasiva, donde a través de la crítica o de la molestia o de la repulsión, pues también estamos alimentando el defecto psicológico. Entonces, estos defectos psicológicos, como anulan esa parte de nuestra mente, o sea, la persona queda completamente eh, eh, aparta lo que es la personalidad, o sea, no la toma en cuenta para nada, porque estas sustancias pues sencillamente o sea, la persona queda directamente frente al defecto, donde si el defecto psicológico lo quiere llevar a uno a que fornique, o sea, la persona está bajo efecto de droga o alcohol y sencillamente pues quiere tener sexo y empieza a buscar a ver, es con este, es con aquel, es con el otro, y ya se va directamente a tener sexo. O sea, no hay personalidad que lo frene. Si una persona quiere, o sea, tenía en su mente alimentando defectos psicológicos a través de la pornografía, donde alimentaba defectos bastante degenerados, de repente, no sé, de homosexualismo, eh, de estas relaciones no solo en tríos o en multitudes, pues bajo efectos de droga o alcohol se presenta la oportunidad, y la persona, al no tener el freno de la personalidad, pues sencillamente va hacia ese tipo de prácticas infrasexuales, y entonces llega a degenerarse pues mucho más rápido. Entonces, estos defectos psicológicos pues tenemos que observarlos, pues porque llegan a llevar a la raza a que cada vez pues estemos mucho más degenerados. O sea, si hacemos comparaciones, muchos años antes, en las épocas de nuestros abuelos, pues que no se veían estos defectos psicológicos así en tanto auge como ahora, pues no había tanta degeneración. Entonces ahora que ya se ha hasta normalizado el que la persona pues
o sea, no hay ningún tipo de límite respecto al alcohol. Y respecto a la droga, pues ya no quedan en realidad muchos límites tampoco. Pues entonces las personas tienen como que esa libertad de degenerarse hasta donde quieran o puedan, de acuerdo a sus ingresos, y de esa manera pues entonces nos estamos degenerando pues cada vez más. Entonces, hay características que tiene este demonio de alcohol, este demonio que lleva el alcohol y las drogas, y una de esas características es que lubrica la rueda del samsara. Vamos a revisar esto de que lubrica la rueda del samsara. Recordemos que en la rueda del samsara es allí donde vamos pasando por cada uno de los reinos y donde cuando llegamos al reino humano tenemos esa oportunidad de esas 108 existencias donde como ya tenemos un cerebro intelectual, pues tenemos la oportunidad de hacer este trabajo interior. O sea, de trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia para desarrollar nuestra conciencia, desarrollar nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Una persona que alimenta mucho este defecto psicológico, recordemos que cada vez que un defecto psicológico se manifiesta en una existencia, pues allí le estamos dando cada vez más fuerza de una existencia a otra. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, una persona que llega a alimentar este defecto psicológico a un punto, digamos, donde no le va, o sea, no llega a observarlo como defecto psicológico o no llega a tener las herramientas para poder trabajarlo y eliminarlo de su psicología, pues entonces sencillamente va a ir en cada existencia alimentando cada vez más el defecto psicológico y de esa manera lo que hace es que si en una existencia, por ejemplo, era un hombre borracho o una mujer borracha que tenía problemas con su pareja, que maltrataba a sus hijos. Entonces, en una siguiente existencia, pues puede ser que ya entonces no solamente que maltrate a la pareja, sino que de repente se mete en problemas y ya llega entonces a ir a la cárcel. Viene una siguiente existencia, porque recordemos que siempre el defecto psicológico va teniendo cada vez consecuencias más fuertes porque se va alimentando más y de esa manera pues puede llegar a haber un momento donde la persona entonces ya llega al punto donde llega a matar a alguien, llega en esos procesos donde puede llegar a perder la vida incluso mucho más joven y de esa manera pues está lubricando la rueda del samsara, o sea, cada vez va como que dando la vuelta en menos tiempo y perdiendo existencias pues mucho más rápido. Entonces esto hay que observarlo también. Se insinúa por doquiera siempre tentador, otra de las características, y no son solamente estas las características, hay muchas otras, solo que en la conferencia, pues para no hacerla tan larga, pues tocamos los más resaltantes. Se insinúa por doquiera siempre tentador porque recordemos que en realidad se consigue este defecto psicológico del alcohol incluso hasta de la droga, en muchas partes, o sea, en todas partes están como que ofreciendo como que si fuese algo muy deseable. Una persona incluso llega a tener en su casa algún tipo de licor fino o algún tipo de licor que le agrade y entonces lo tiene así como que si fuese un tesoro. O sea, aquí tengo esta botellita de X, de whisky, por ejemplo, o de tal whisky específicamente, o de este roncito que me trajeron de tal parte, y lo pone así como que no, eso tiene que ser para un evento muy importante. Y entonces llega esa persona y de repente no quiere tomar, o si está en el conocimiento y ya comprende pues el daño que hace el licor en nuestro cuerpo físico y en nuestro trabajo espiritual, pues llega a decirle que no y entonces la persona lo ve así como que, o sea, ¿qué pasa? O sea, es este licor, o sea, no es cualquier cosa lo que te estoy ofreciendo. Entonces llega a ofrecerse este tipo de sustancias como que si fuese algo extraordinario. Entonces son cuestiones pues que tenemos que aprender a observar porque pues siempre vamos a estar siendo tentados pues por estos defectos psicológicos. El maligno algol es a veces muy fino y diplomático,
porque entonces muchas personas lo usan como que si nos estuviesen honrando con ofrecernos un licor. Si va a haber una reunión importante, pues no puede faltar un traguito de tal cosa, o si vamos a reunirnos con fulano que hace años que no lo vemos, o si va a haber un reencuentro de estudiantes del liceo, pues no puede faltar, por supuesto. Entonces es algo que nos han ido metiendo como algo normalizado, o sea, como que si no pasa nada, como que si como que si no causara ningún tipo de daño a nuestro cuerpo físico y a nuestro, bueno, a nuestros distintos cuerpos en realidad, ya lo vamos a ver más adelante, y la persona pues lo llega a ver como que, o sea, no pasa nada, o sea, eso es algo que es normal, eso es algo que no nos afecta, eso lo que hace es que, incluso hay personas que dicen, no, es que eso nos pone alegres. Y en realidad no se da cuenta que eso de ponerlos alegres es que inhibe la personalidad y la persona entonces pues puede manifestar sus defectos psicológicos de una manera pues sin freno, eh, y así pues llegamos a ver personas incluso que llegan a ser muy tímidas, pero bajo efectos del alcohol o de la droga, entonces resulta que son el alma de la fiesta y gritan y bailan y echan chiste y se las saben todas, pero es bajo efectos pues de esta sustancia. Parece tener el don de ubicuidad porque aparece por todas partes. O sea, lo vemos tanto en estratos altos como en estratos bajos, en cualquier parte, como les decía, incluso en reuniones religiosas, en reuniones de escuelas pseudoesotéricas, en reuniones políticas, en reuniones de escuelas, o sea, en todas partes llegamos a ver pues cómo aparece este demonio de alcohol. La embriaguez con alcohol es opuesta a la embriaguez dionisíaca. Bueno, allí tenemos que ver algo importante de este punto y es porque la embriaguez, esa parte donde una persona cuando está bajo efectos del alcohol, que llega como a sentir, eh, eh, digamos, eh, como que esa pequeña anulación de la mente, por llamarlo de alguna manera, o sea, esa embriaguez donde la persona, donde dice la persona es que estoy alegre, o sea, donde se siente como que en ese estado eh, eh, lo que pasa es que aquí en el llano le decimos algo así como un vagueo, que es como cuando una serpiente le inyecta una sustancia al campesino, que lo pone así como que queda, como que entiende y no entiende. Esa embriaguez de alcohol, donde la persona se siente como que más tranquilo, más relajado, como que no pasa nada, esa embriaguez que está hasta cierto punto anulando nuestra mente, no se puede confundir con la embriaguez dionisíaca, que es la embriaguez de la conciencia, porque es totalmente opuesta. La embriaguez dionisíaca viene siendo ya el éxtasis, pero el éxtasis de la conciencia. O sea, la persona está completamente consciente, sintiendo eh, la embriaguez de la conciencia. Entonces, no es lo mismo a cuando estamos tratando de hacer todo lo contrario, que estamos es anulando nuestra mente. Entonces, otro aspecto, otra característica es que el demonio algol se apodera del cuerpo humano astuta y lentamente hasta que al fin un día nos precipita al abismo de la borrachera y la locura. Y es que muchas personas pues lo habrán vivenciado o lo habremos vivenciado, donde la persona puede empezar pensando, no, si yo me tomo 2 o 3 licorcitos y yo no bebo así, no, es que no me agrada. Pero entonces resulta que llega a una reunión, se graduó el hijo o se graduó la persona, logró algo, un negocio muy bueno, y entonces llega ese momento donde alcohol, que como siempre pues es muy tentador, él va como que dándole, alimentándose de poquitos, la persona toma, se alegra, él se va sugiriendo siempre porque recordemos que es un defecto psicológico,
cada vez que hemos ingerido alcohol, así sea en otras existencias, pues nosotros tenemos guardado esa sensación en nuestro organismo, o sea, ese sabor, esa sensación de tranquilidad, esa anulación de la mente que produce donde la persona se siente como relajada. Entonces, no, pero la persona toma poco, no le gusta mucho, pero alcohol se va metiendo poco a poco, donde llega a esperar esos momentos donde la persona, pues ante un momento de mucha alegría o de mucha tristeza, pues allí se manifiesta con todas el defecto psicológico para que la persona entonces llegue a perder el control e ingiera sin medida el alcohol. Entonces, por eso es que se apodera de nuestro cuerpo humano lentamente porque él va es como que lanzando esas sensaciones, lanzando, o sea, presentando ese deseo a través de la sensación en el cuerpo físico para que la persona entonces pues empiece a pensar, ay, sí, me puedo tomar otra, ay, qué tanto voy a beberme otro, porque, ay, porque estamos alegres o porque, ay, sí, me voy a tomar otra copa porque me siento muy mal. Y resulta que allí está él, que siempre es tentador, es un demonio, no es cualquier cosa, es una entidad demasiado fuerte. Entonces va allí tentando a la persona hasta que al fin nos precipita a la borrachera porque la persona llega al punto donde entonces se dan esos episodios donde la persona no controla y llega pues a llegar a los puntos de la borrachera y la locura. Muchas personas pues pueden haber experimentado el hecho de que después de una noche de tragos, pues entonces al otro día dicen, pero, ¡ah! ¿Y yo qué hice anoche? O no me acuerdo ni qué fue lo que pasó. O se despiertan y dicen, ¿y yo más o menos dónde estoy? Entonces, ese es el demonio de Algol, pues siempre buscando el degenerar a la raza. Entonces, vamos a hablar ahora de las consecuencias. Recordemos pues que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario o cualquier aporte, pues pueden dejarlo en los comentarios. Vamos a hablar de las consecuencias físicas un poco, aunque pues esas pues muchas pueden llegar a haberlas escuchado, donde afecta, llega a producir enfermedades cardíacas, infecciones pulmonares, defectos de nacimiento en los niños de las madres o padres que ingieren mucho alcohol, debilita el sistema inmunológico, complicaciones intestinales, pancreatitis, daño hepático, complicaciones estomacales, daño cerebral, o sea, eso entre las muchas muchos daños físicos que llega a producir en la persona. Incluso una persona bajo efectos del alcohol que no coordina bien, bajo efectos del alcohol o de la droga, que no coordina bien porque no está en sus cinco sentidos de percepción externa, o sea, no está en su sano juicio, pues llega incluso a tropezarse, a porrearse, a caerse, a tener accidentes. Si va en una bicicleta puede caerse y tener un accidente. Si va en una moto de la misma manera puede llegar a chocar a otro. O en un vehículo incluso pueden llegar a perder la vida. Entonces, estas son, eh, bueno, una de las tantísimas consecuencias físicas, porque incluso una persona que bajo efectos del alcohol pues llega a unirse sexualmente a personas que no conoce, pues puede llegar a amanecer con una enfermedad venérea, con una enfermedad de transmisión sexual o incluso a llegar a contagiarse enfermedades que puedan llegar a ocasionarle la muerte, sencillamente porque, o sea, una persona bajo efectos del alcohol o de la droga, pues sencillamente no está, eh, no tiene el freno de su personalidad, no tiene el freno de su mente, porque la mente pues está también anulada cuando la persona está bajo efectos de estas sustancias. Entonces, pues no mide hasta dónde van a llegar esas consecuencias de sus actos. Las consecuencias psicológicas, pues llega a alimentar pues muchos de sus defectos psicológicos, llega a alimentar este defecto de una existencia a otra donde cada vez va a ir, eh, digamos que tomando más fuerza este defecto psicológico,
llega incluso a crear otros defectos psicológicos, porque si la persona llegó a presentar este defecto psicológico, alimentarlo en esta existencia, por ejemplo, una persona eh, que fuese, o sea, tuviese su pareja, una relación estable, pero bajo efectos del alcohol adultera, pues entonces va también alimentando otros defectos psicológicos y de esa manera, pues su carga psicológica de una existencia a otra, pues va a ser cada vez mayor y más degenerada. Llega a tener también consecuencias espirituales porque las drogas y el alcohol pues llegan a anular, como les decía, nuestra mente. Entonces nuestra mente, que es esa parte que nos distingue de un animal, o sea, los animales respecto a nosotros se diferencian porque nosotros tenemos un cerebro intelectual. Pero si bajo efectos de las drogas o del alcohol, pues no tenemos ese cerebro intelectual en manifestación porque está anulado ese cerebro, porque está drogado o está alcoholizado, pues entonces no llegamos a tener, digamos, la oportunidad de que se manifieste nuestra conciencia porque está posicionado completamente el defecto psicológico y de esa manera pues no hay ninguna manera de que haya ningún tipo de avance espiritual. Entonces, a nivel espiritual, pues en todo caso nos aleja muchísimo de la oportunidad de unirnos a nuestro ser a través del trabajo interno espiritual. Aquí vemos varias de las consecuencias, vamos a ir mencionándolas algunas. Por acá nos saluda Antonello. Buenas noches para ti. Nos dice: en las cárceles y en el cementerio hay personas sanas que han perdido el control de sus vidas por caer en estos defectos psicológicos. Pueden cometer crímenes, actos de violación, robos, siendo unas personas ejemplares. Bueno, allí está justamente el hecho de que uno inhiba la personalidad bajo efectos de la droga o del alcohol, porque es que, o sea, no tenemos que llegar tampoco a confundirnos pensando que es que lo que pasa es que somos unos santos y el defecto psicológico nos convierte en unos demonios. No, es que ya somos unos demonios, solo que nuestra personalidad no permite que esos demonios que está mencionando Antonello se manifiesten porque nuestra personalidad es un freno para ciertos defectos psicológicos. Entonces, esos defectos psicológicos más pesados en nosotros, recordemos que hay unos incluso que son tan pesados que están en las infradimensiones del planeta, ni siquiera tienen, no pueden manifestarse en nuestro cuerpo físico porque el cuerpo físico no lo resistiría, pero una persona que está bajo efectos de las drogas o del alcohol puede incluso llegar a abrir puertas hacia esas infradimensiones del planeta, o sea, hacer conexión de nuestras propias infradimensiones hacia esas infradimensiones del planeta y llegar a permitir que se manifieste una de estas entidades y llegar a cometer pues este tipo de errores, como llegar a violar a alguien, como llegar a matar a alguien, llegar a escuartizar a alguien, porque como no tiene la personalidad que haga el freno hacia la manifestación de estos defectos psicológicos, pues la persona comete el error. Entonces es llegar a observar pues que nosotros tenemos, como lo veíamos incluso en la conferencia de las infradimensiones internas en uno, la conferencia 9, pues allí veíamos que uno debe trabajar primero esas infradimensiones dentro de uno, que nos conectan, sí, hacia esas infradimensiones del planeta, pero esas entidades que ya están a nivel de las infradimensiones del planeta, ya corresponde que las trabaje es el Cristo en trabajo de segunda montaña. Pero que, como les decía, cuando una persona bajo efectos de droga o del alcohol llega a alimentar mucho defectos pesados de sus propias infradimensiones, pues puede llegar a conectarse con esos defectos psicológicos de las infradimensiones del planeta, donde puede pues llegar a cometer este tipo de errores
manifestando pues estos efectos psicológicos tan pesados. Entonces, efectos que van desde la borrachera al delirium tremens y a la locura, porque recordemos pues que una persona pues puede empezar sencillamente con que le gusta beber los fines de semana, que se toma unos traguitos, pero ya puede llegar en un punto donde la persona incluso llega a perder la cordura, llega a manifestarse, o sea, ya la gente lo ve como normal el que la persona se conduce de esa manera, pero en realidad la persona ya no coordina, y es porque nos va llevando en ese ir anulando nuestra mente y en ese ir causando daños a nivel neurológico en nuestro cerebro, pues ya la persona pues va cayendo directamente en lo que es la locura. En los descendientes llega a producir parálisis y otras taras hereditarias, porque recordemos pues que del mismo valor de nuestra energía, pues de esa misma manera pues se da la descendencia. Si una persona pues no tiene su energía limpia y con esa energía es que va a ser la creación de un cuerpo de un hijo, pues llega pues a producir este tipo eh, de, digamos, de enfermedades o de deficiencias en lo que es los descendientes a la hora de llegar a procrear. Siendo un producto de desintegración, allí tenemos que llegar a comprender eso, o sea, el licor es un producto de desintegración, o sea, es un producto que ya va en descomposición, que se origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tiene una tendencia vibratoria disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hallan sustituidas por cartílagos. Entonces allí nos están mostrando pues cómo al ser una sustancia de desintegración, o sea, una sustancia que se utiliza, o sea, es como que si sumergiéramos el cuerpo, digamos, en otra sustancia que sea desintegradora, en un cloro, por ejemplo, y dijéramos, no, no va a hacer daño. Sí, o sea, de hecho, pues el cloro se llega a utilizar para purificar algunas aguas, sin embargo, son en dosis muy mínimas, pero una persona no ingiere alcohol en dosis mínimas. Entonces, este producto de desintegración, en lugar de utilizarlo, por decir algo, como un cloro para limpiar un piso o algo por el estilo, pues resulta que lo usamos para ingresarlo al cuerpo físico y pues obvio que va dañando no solamente a nivel vibratorio, sino que a nivel celular, a nivel de nuestro sistema nervioso, pues llega a ir causando daños en todo nuestro cuerpo físico. Acaba con las posibilidades de ser, pues porque recordemos que en principio la persona necesita desarrollar el sentido de la autoobservación. Ese sentido de la autoobservación es a través de nuestra mente, a través de ese cerebro intelectual. Y si no tenemos la capacidad de mantenernos conscientes, porque definitivamente pues bajo efectos del alcohol o de la droga pues no hay conciencia, pues acaba definitivamente con nuestras posibilidades de ser. Recordemos también que el hecho de que pudre nuestra energía, pues con qué vamos a hacer la práctica del suprasexo si nuestra energía sencillamente pues la hemos podrido. Efectos que van desde la borrachera, este ya está repetido. En los descendientes, este también está repetido. Con cada gota de alcohol se va la energía o la riqueza del microcosmos, porque recordemos también pues que una persona que ingiere alcohol y drogas pues está presto a la fornicación. Entonces, pues si cada vez que se droga o consume alcohol, pues esta es llevado hacia ir a fornicar, pues sencillamente pues no hay manera de que se pueda hacer el trabajo de creación interna, no hay manera de que se haga la práctica del suprasexo. Entonces vamos a estar todo el tiempo tendiendo a expulsar de nuestro cuerpo pues esa riqueza que es nuestra energía creadora sexual.
En el sexo lleva a las peores bajezas, que era como les comentaba, una persona que no sea capaz de adulterar estando en su sano juicio, pues bajo efectos del alcohol o de la droga, pues no llega a parecerle mayor cosa. Una persona que de repente digamos, bueno, porque hay aspectos que tenemos que observar, nosotros tenemos muchos defectos psicológicos que la persona puede llegar a pensar o llegar a creer que no tiene, pero que hemos ido alimentando, aunque sea en pocas medidas, hemos ido alimentando esos defectos psicológicos, como el homosexualismo, por ejemplo, y muchas personas entonces que han estado alimentando el homosexualismo a través de eh, que tienen un amigo que le tienen mucho cariño, ese amigo que es como un hermano, ese amigo que yo no puedo vivir sin él, o esa amiga en la mujer, donde se comparten, se vivencian muchas cosas. La persona, por ejemplo, llega a tener reuniones donde ingieren alcohol y droga, de repente hay algún homosexual, la persona por personalidad pues no le gusta que un homosexual lo toque ni nada por el estilo, pero resulta que bajo efectos del alcohol y en medio del bochinche y el relajo, el homosexual viene y hasta se le sienta en las piernas porque está haciendo un show muy, muy bueno, muy divertido, eso es risa para allá y risa para acá. En la fiesta el homosexual se le sienta en las piernas, a lo mejor hasta le activa el centro sexual, la persona como no está en autoobservación, pues se da todo aquel proceso, todo eso va guardando en nuestra memoria del instinto, todo aquello que se sintió, eso por allí está alimentando ese yo homosexual, la mente también empieza después a mandar justificaciones, ay, era una fiesta, no, eso no es siempre, no, eso no pasa nada, pero puede llegar en algún momento donde empiece entonces a generarle curiosidad. ¿Y cómo harán esos homosexuales? ¿O cómo harán esas homosexuales? Allí empieza el defecto psicológico a darle como un poquito más de fuerza, un poquito más de fuerza, y la persona pues después bajo efectos de las drogas o el alcohol pues puede llegar a cometer el error. Dice, ¿qué tanto? O sea, una persona puede incluso llegar a pensar, ay, no, solamente fue que nos dimos un beso y era porque, ay, en medio del bochinche y la cosa y no sé qué, no, no pasó mayor cosa. O no, fue solamente le pasó la mano, le pellizcó una nalga, no pasó mayor cosa. Pero el defecto psicológico siempre va a ir cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que la persona comete el error. Y bajo efectos de la droga y del alcohol, que nuestra personalidad se anula, pues es mucho, no digamos mucho más propenso, es lo más probable que la persona pues sencillamente cometa el error. Entonces, por eso pues lleva a las personas a las peores bajezas, una persona que puede haber llegado a ser fiel toda su vida y jamás haber adulterado de ninguna manera según sus propios conceptos, pues bajo efectos del alcohol, pues llega y resulta que se le aparece ese hombre que siempre le ha gustado, que nunca le dijo nada y resulta que ese día sí le dijo y la persona estaba triste y por eso estaba tomando y resulta que allí comete el error. Y es porque allí está ese defecto psicológico, siempre está allí como que buscando ese momento de debilidad para él llevar a que la persona cometa el error. Impide alcanzar la castidad científica, porque recordemos pues que para alcanzar la castidad científica necesitamos equilibrar nuestros centros. Si no equilibramos nuestros centros, pues no se va a llegar a prender el fuego sagrado y elevar la kundalini, y pues de esa manera pues no hay manera de que empecemos el trabajo, porque recordemos que la práctica del suprasexo se hace en fidelidad, castidad y amor. No podemos trabajar en eliminar el yo de la fornicación, todos los yoes de la lujuria, si estamos pues alimentando estos defectos psicológicos que son los que nos llevan precisamente a degenerarnos. Otras consecuencias, y que es un aspecto pues muy importante y que tenemos que tomar siempre en cuenta, y es que revive los yoes muertos. O sea, con este defecto psicológico del alcohol y de las drogas, debemos ser completamente radicales de ni una gota más y ni un, o sea, ni un aspecto por ninguna parte de droga,
porque estos defectos psicológicos reviven nuestros yoes muertos. O sea, si uno ha trabajado en eliminar un defecto psicológico y uno dice, no, es que ya este defecto de la ira, por ejemplo, lo llevo pues casi listo. O sea, ya me han hecho cada cosa donde yo me sorprendo de mí mismo que no reacciono para nada, no me siento mal de verdad, no veo que me llegue ningún pensamiento, eliminé ese defecto psicológico y astralmente me lo muestran. Pero si la persona viene e ingiere alcohol o droga, así sea en pocas cantidades, pues puede llegar a revivir estos yoes que ha eliminado. Entonces, por eso pues es que debemos ser muy radicales con estos defectos psicológicos. Eh, en estado de embriaguez, uno es más influenciable ante cualquier sugerencia. O sea, allí está el hecho de que anula nuestra personalidad. Una persona puede decir, por ejemplo, no, si a mí si soy soltero o soltera y ya me nombraron pareja, entonces no, o sea, ya yo estoy esperando el momento en que acuerde con esa persona para que nos unamos en matrimonio y empecemos a hacer nuestro trabajo espiritual, pero resulta que entonces, bajo efectos del alcohol, llega otra persona y me dice, pero no, es que él también quiere hacer el trabajo espiritual, es que él también pertenece a conocimiento de sí mismo. No, es que ¿por qué no lo hacemos nosotros, que ya nos conocemos hace más tiempo? Y por allí, pues, siempre este defecto del alcohol siempre va a lograr que la persona sea influenciada. eh, Precisamente porque anula nuestra mente, o sea, no nos hace perder esa capacidad de reflexión. Entonces, en muchos aspectos donde uno diga, no, yo esto definitivamente no lo haría, y no lo haríamos es por personalidad, pues estando bajo efectos del alcohol o de la droga, allí pues no hay mucha rigidez, ya la persona no tiene esa fuerza en su voluntad, sino que sencillamente pues cede ante cualquier sugerencia. Impide la concentración y origina la distracción y estimula la fantasía. Y es porque recordemos pues que estos defectos psicológicos, o sea, el alcohol y la droga, una vez que están dentro del cuerpo, hacen que la persona tenga extra percepciones, o sea, no llega a percibir el mundo tal cual como lo ve el resto de las personas, sino que lo ve distorsionado, o sea, para él todo está chévere, todo está bien, todo el mundo está contento, no, aquí no pasa nada, estamos pasándola bien, y resulta que es la misma distracción, es la misma fantasía que a nivel mental pues se está dando bajo efecto de estas sustancias, y pues no hay manera que estando bajo efecto de estas sustancias pues pueda darse la concentración. Y recordemos que es en concentración que se manifiesta pues nuestra propia conciencia. Otra de las consecuencias, desarrolla la irresponsabilidad y el incumplimiento, porque muchas personas pues pueden comprometerse estando bajo efectos del alcohol o de la droga. Si cuenta con eso, eso yo mañana te lo llevo, mañana lo solucionamos, eso yo lo tengo en mi casa, yo te lo regalo para que tú soluciones tu problema. La gente se compromete con cualquier cosa y al otro día, si acaso, se acuerda. O sea, a lo mejor se acuerda, pero lo más probable es que ni siquiera lo recuerde. Entonces, por eso, pues desarrolla la irresponsabilidad, el incumplimiento, y yo le agregaría y la mentira. Acaba con los principios religiosos, la familia y la sociedad. Porque incluso una persona pues puede tener unos conceptos religiosos muy rígidos. Pues de hecho se han visto situaciones donde personas incluso que pertenecen al clero, ya a las iglesias directamente, que bajo efectos de alcohol o drogas pues han cometido errores pues bastante fuertes. Entonces esos principios religiosos, esos principios de sociedad, de que yo soy fulano, que soy aquel o que soy el otro, pues bajo efectos del alcohol o de la droga, pues en realidad llegamos a ver personas que llegan a quedar en un estado bastante deplorable, porque pues bajo efectos del alcohol o de la droga pues pierden todo tipo de conciencia, o sea, hasta lo más mínimo de la conciencia lo pierden, y llegan a un punto que pueden estar completamente tirados en el suelo, literalmente,
pueden haberse orinado, pueden haberse vomitado y estar allí en el suelo, y puede ser ese señor tal padre de familia, puede ser un abogado, un médico, un profesional, o sea, donde siente que tiene un cierto nivel de estatus y de familia o algún estatus religioso, porque también pues puede ser cualquier líder religioso, pero que bajo efectos de estas sustancias pues puede llegar a puntos donde esos conceptos que se tienen de rigidez y de pulcritud pues no se lleguen a tomar en cuenta en lo más mínimo. Otra consecuencia: debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente y la libertad individual. Bueno, eso es parte de lo que estábamos hablando también. O sea, si la persona tiene algunos principios, digamos, se maneja por algunos defectos buenos, donde la persona es correcta, donde la persona respeta, se expresa de una manera educada, pues bajo efectos del alcohol, pues todo esto pues no llega a ser tomado en cuenta en lo más mínimo. Acaba con la parte humana del individuo, lo animaliza, y es porque el hecho de que anule nuestra personalidad, anula nuestra mente, la persona pues queda completamente a expensas de sus defectos psicológicos. O sea, porque es precisamente nuestra mente, que es esa capacidad de reflexionar de si esto que voy a hacer está bien o no, eh, o nuestra personalidad que dice, o sea, no, yo cómo voy a meterme en ese antro y voy a hacer esto o aquello, o sea, no es posible, esa es nuestra personalidad. Entonces, al anular nuestra personalidad y al anular nuestra mente, pues sencillamente quedamos convertidos completamente en animales, que directamente el defecto psicológico quiere ir a fornicar, y la persona va directamente y le empieza a enamorar a la persona así como que vamos, o sea, ahorita, ¿qué tanto? O sea, estamos bailando, la vida es una sola, vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo. Y es precisamente porque esa parte que nos convierte en humanos, que es nuestro cerebro, eh, pues está completamente anulado, y no hay manera de que se manifieste uno de otra manera, sino de una forma animalesca, como nos lleva pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. O sea, si la persona quiere, eh, si le gusta comer mucho, o sea, si tiene ese defecto psicológico de la gula, pues se va a atragantar todo lo que consiga. Si la persona pues le gusta, o sea, es una persona fornicaria y tiene deseos sexuales reprimidos, pues bajo efectos de la droga o el alcohol, pues va a buscar con quién satisfacer sus, digamos, sus sueños eróticos más perversos, porque pues al no tener ningún tipo de freno, pues sencillamente va a hacer lo que el defecto psicológico lo lleve. Influye sobre el crimen, pues como les decía, porque una persona pues que no es capaz de cometer un delito en su sano juicio, pues bajo efectos de estas sustancias, pues es capaz hasta de alimentar un defecto psicológico que lo lleve a matar a una persona, porque no tiene aquella, no, o sea, no tiene la mente, que es lo que pudiera hacerlo reflexionar. O sea, ¿cómo vas a matar a una persona? O sea, no. O sea, eso está mal, o sea, eso nos lo dice nuestra mente. Eso también nos frena nuestra personalidad, o sea, no, como yo que soy una madre de familia, o sea, no, no puedo. Pues bajo efectos de estas sustancias una persona llega fácilmente a atentar contra la vida de una persona y llegar a matarla. Las consecuencias, esta es otra de las consecuencias del placer son el dolor, porque recordemos que nuestro ego es de manera lineal. Eso lo veíamos cuando hablábamos de las dimensiones. El ego es de manera lineal. Él siempre va a ir del placer al dolor y del dolor al placer. Entonces allí tenemos que observar que siempre que nosotros queremos satisfacer eh, un deseo, siempre que vamos hacia a ir a satisfacer ese deseo para llegar a percibir ese placer, siempre ese placer nos va a llevar al dolor.
Entonces una persona dice, ay, no, sí, porque es que quiero ir a festear hoy porque me siento muy cansado y es fin de semana y tengo ganas de bailar y de pasármela bien chévere. Y resulta que va y se la pasa bien chévere y resulta que al otro día pues fácil amanece con problemas con su pareja porque resulta que entonces amaneció en otra casa o adulteró en la noche y no se acuerda ni con quién o de repente se contagió una enfermedad venérea. Entonces siempre tenemos que llegar a considerar, o chocó el carro, o le dañó la transmisión porque le pasó a un hueco en la calle y no lo vio y dañó el carro. Entonces son muchas las consecuencias porque definitivamente siempre el placer nos va a llevar al dolor porque de esa manera pues se maneja nuestro ego, o sea, de manera lineal siempre vamos a ir en búsqueda del placer y una vez que obtengamos el placer, pues siempre vamos a ir irremediablemente hacia el dolor. Entonces, advertencias que tenemos que tomar en cuenta y es que con el demonio al gol hay que ser radicales. O sea, radicales en el sentido ni una gota más de alcohol ni el más mínimo consumo de droga. Porque como vemos acá con este demonio, no es posible hacer componendas, arreglos, chanchullos de ninguna especie, perdón. Y es porque tomemos en cuenta también el tercer punto que dice el alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. Entonces allí la cuestión es que este demonio uno incluso puede empezar a trabajarlo y uno va a llegar a pensar que ya no, ya yo eso lo superé, o incluso estar en el conocimiento y llegar a pensar, no, no, pero es que yo bebía cuando era joven, cuando era muchacha, pero no, ya después más nunca me llamó la atención y más nunca llegué a tomar. Y entonces no trabaja el defecto psicológico y por allí, como veíamos en las características del defecto, pues él siempre se va a ir insinuando, siempre va a ir buscando, dando la vuelta, hasta que la persona bajo eh, una reunión de mucha alegría o una situación de mucha tristeza, pues allí va a estar algo le esperando hasta que la persona caiga. Entonces, esos arreglos, esas componendas donde uno dice, no, es que yo ya no tomo más, de verdad, yo eso lo decidí, eso no hay manera. O sea, allí cada uno pues va a ir observando eh, cómo cuando se ve en esa situación frente a que alguien de la familia, que llegó ese hermano, ese primo, el papá, la mamá que estaba en el extranjero, que no lo veíamos hace 4, 5, 6, 10 años. Entonces llegan y nos dicen, cónchale para brindar porque llegó fulano y le ponen a uno la copita en la mano y allí cada uno lo va a vivenciar. Allí se dan todas las sensaciones, el sabor lo recuerda uno clarito de ese licor tan delicioso, uno siente estamos en familia, se siente todo tan sabroso y el único aguafiestas, uno. Pero allí tenemos que, o sea, eso llega a sucedernos porque no hemos trabajado el defecto psicológico. Porque cuando lo hemos trabajado, aunque sea en una mínima medida, pues vamos a ir percibiendo y vamos a ir viendo, ah, aquí está. Aquí está la sensación, aquí está la emoción, aquí están las justificaciones diciéndome que tanto si llegó mi hermano que hacía 10 años que no lo veía, es solamente una copita. Entonces allí empieza uno a observar pues cómo se va a ir manifestando todo ese deseo, todas esas sensaciones, bien porque no se haya trabajado lo suficiente el defecto psicológico o bien porque ya lo hayamos trabajado y allí cuando estemos en la situación pues tenemos la oportunidad de trabajar en marcha pues cada detalle que no hayamos visto cuando lo hayamos trabajado y terminar de eliminarlo completamente. Porque este defecto, como les decía, siempre va a estar por allí guardadito, esperando el momento en que la persona pues tenga un momento de alegría o un momento de debilidad para él manifestarse con toda su fuerza y hacer que la persona caiga.
Entonces, por eso debemos ser radicales, por eso no hay arreglos ni componendas. Esto es un demonio que se las sabe todas, es muy traicionero y siempre va a estar esperando un momento de debilidad para hacernos caer. Entonces hay otro aspecto muy importante y es que cuando ya la persona pues está en el conocimiento y ya está entregando el conocimiento a otras personas, ya uno debe ser un modelo a seguir para las personas que escuchan nuestras enseñanzas. O sea, si uno está entregando el conocimiento de sí mismo y resulta que después lo ven por allá en una parranda al ladito de la caja de cerveza y pásenme otra, que esto está buenísimo. Entonces, es como que tirarle piedras a la obra que uno mismo ha ido construyendo. Entonces, allí pues tenemos que tener un poco de respeto por nosotros mismos y por las personas pues que escuchan nuestras conferencias y pues trabajar el defecto psicológico, porque como les decía, no es llegar a pensar que porque yo no tomo, no tengo el defecto psicológico. Recordemos que si no hemos tomado nunca en esta existencia, pues podemos tener el defecto psicológico en la parte pasiva, o sea, donde nos molesta muchísimo una persona que ingiere alcohol. Esa parte también hay que trabajarla. Y si la persona tomaba, pero dejó de tomar, el defecto psicológico igual está allí. O sea, entonces igual tiene que trabajarlo en retrospección, pues todo lo que vivenció, o sea, todo lo que se movió a nivel instintivo, a nivel emocional, a nivel mental, que alimentaba ese defecto psicológico en esos momentos de parranda, de rumbas, de desenfrenos en licor o en droga, o en ambos, y de esa manera pues eliminarlos de nuestra psicología. Entonces es decirle no a las drogas y al alcohol. Sin embargo, vamos ahora a hacer más énfasis en lo que es las drogas. Recordemos pues que si surgen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Cuando vamos hacia el defecto psicológico de las drogas, que también lo lleva este demonio de alcohol, tenemos que llegar a observar lo que es el hombre exterior y el hombre interior. O sea, recordemos que esa parte interna en nosotros, esa parte divinal en nosotros es nuestra conciencia. Entonces, una vez que la persona ingiere drogas, pues llega a anular esa parte interna, ese hombre interior. Entonces, eso tenemos pues que llegar a observarlo, porque la persona pues puede llegar a tener muchas percepciones que le hace a las que lo lleva la droga y sin embargo pues no son percepciones que son reales. Eh, Llega a generarnos alucinaciones hipnóticas, que son esas extrapercepciones, alucinaciones de la conciencia egoica, alucinaciones provocadas por las drogas, donde la persona puede llegar a sentir pues que tiene más fuerza, que es el que mejor canta, el que mejor baila, el que mejor relación sexual tiene. Sin embargo, son todas alucinaciones hipnóticas o extrapercepciones que le hace percibir la droga. O sea, una vez que la persona entonces le pasa el efecto de la droga, pues queda el cuerpo físico completamente debilitado porque llegó a extralimitar su cuerpo a situaciones hasta donde no tenía capacidad. Entonces, esas percepciones que le hizo sentir la droga, no, que sí puedo, sí, pero estaba haciendo esfuerzos en su cuerpo físico hasta donde no le permitía en realidad su capacidad corporal y de esa manera pues sencillamente estaba maltratando de su cuerpo físico. El drogadicto convierte al vicio en una religión, o sea, es algo que para él es lo que vale, no vale otra cosa, y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extras percepciones producidas son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano pundartiguador. O sea, recordemos que una persona bajo efectos de las drogas, pues lo que está es anulando su mente.
está abriendo esas puertas del bajo vientre, permitiendo que se manifieste cualquiera de sus defectos psicológicos eh, más perversos, incluso puede llegar a activar defectos psicológicos de las infradimensiones del planeta, y todo eso viene de ese órgano pundartiguador que recibimos. Recordemos que ese órgano internamente pues es el que recibe toda la energía de nuestros defectos psicológicos, y que cuando una persona está bajo efectos de la droga pues está como que percibiendo esa fuerza, ese auge o esa emoción, esas capacidades que en ese momento de alucinación pues llega a creer que puede hacer, y que, o sea, él se cree Superman, él se cree lo máximo, pero todo eso está viniendo es de su ego, o sea, de sus defectos psicológicos. Entonces, la persona pues puede llegar a creer, incluso porque hay drogas místicas, o sea, drogas a las que le llaman drogas místicas, supuestamente porque las personas creen que llegan a percibir algún tipo de manifestación de dimensión superior en ese momento en que está bajo efecto de la droga, donde tiene esas alucinaciones hipnóticas, y la persona está convencida de que sí, es que no, eso es el yagé, por favor, o sea, eso es una droga natural. La marihuana, ¿no? Eso es una droga natural, eso lo que hace es que lo conecta uno con Dios, y o sea, las personas pueden llegar a hablar como que están convencidísimas de que eso sucede de esa manera, pero son esas mismas extrapercepciones que le da la misma sustancia. Entonces, lo que hace es que exacerba pues todo su ego, todo ese ego le da como que esa fuerza a creerse que él puede, que él tiene, que él va a hacer, que él se va a conectar con las dimensiones superiores, ya él habla con Dios mismo cada vez, y resulta que, o sea, no, son todas invenciones de su mente, de acuerdo pues a todos los defectos psicológicos que maneja, que tiene pues bien alimentados, y que la droga lo que hace es que le hace percibir a través de esa mente drogada pues de que eso es real, y en realidad pues está en un proceso donde su mente pues no está, o sea, no hay manera de que se manifieste de manera consciente. Bien, vamos a pasar entonces, permítanme un momentico. Vamos a hablar sobre otro aspecto, también referente a todo este proceso de las drogas y del alcohol. Y es que a nuestro planeta pues llegó una onda dionisíaca para los años 70, donde creó como una fuerza en el planeta, o sea, una fuerza como, ¿cómo les diría yo? O sea, una fuerza como para que las cosas se den de una manera más rápida o de una manera más fuerte. Pero entonces, de la misma manera en que una persona, pues, si toma las herramientas para sacar adelante los tres factores de la revolución de la conciencia y hacer ese trabajo interno espiritual, pues va a tener más fuerza, porque esa onda dionisíaca pues dio ese impulso en el planeta. También de la misma manera, la persona que se da o se o prefiere alimentar a su ego, pues también va a degenerarse de una manera más rápida, porque como les decía, esta onda dionisíaca desde esos años 70 pues dio como que ese auge, esa fuerza hacia la parte energética del planeta. Entonces, bien que una persona quiera degenerarse, pues lo va a hacer de manera más rápida, o bien que una persona pues quiera hacer el trabajo interno espiritual, pues también va a tener la oportunidad de hacerlo de una manera más rápida. Entonces, incluso en esa oportunidad, en esos años, vimos que se empezaron a crear esos grupos hippies, empezó a tomar auge el rock y esas
esos grupos de rock fuerte, donde esos grupos empezaron a, digamos que a llevar hacia la sociedad esos aspectos de la droga, como que, ay, no pasaba nada, la gente en medio de ese bullicio, de ese tipo de música y la cosa, la gente entraba en trance y se daba su pasadita de marihuana y pues no pasaba nada y todo era excelente y todo el mundo feliz. Entonces eso empezó como que a darle ese impulso a esa parte de la droga y vemos pues que, como les había comentado, de que eso fue una fuerza que ingresó al planeta, pues fue llevando a que esa parte de la droga pues también haya tenido ese auge que hasta ahora pues como les comentaba al principio de la conferencia, ya hoy en día las drogas se ven como algo normal, ya hoy en día incluso hay países donde lo han normalizado, hay drogas naturales donde cualquiera las puede consumir, cualquiera las puede tener, y resulta que es parte de este aspecto donde pues la persona si se va por el camino de la degeneración, pues también va a tener mucha fuerza para degenerarse pues de una manera más rápida. Entonces, llegar a considerar pues que si la persona entonces aprovecha esta onda dionisíaca que dio el impulso también para el trabajo espiritual, porque no solamente lo generó para la parte negativa, sino que también lo generó para la parte positiva, pues hay muchos maestros a nivel interno, maestros de la logia blanca, que también están apoyando a las personas que decidan hacer el trabajo del despertar espiritual y también están apoyando internamente para que las personas pues también puedan llegar a generar una fuerza para hacer entonces el trabajo interno de autorrealizar a su ser. Entonces, bien, aquí vamos a ver que respecto a lo que es la droga, está un aspecto que es la psicodelia, que es lo que genera la droga, y lo que significa esto es psico o psiqui, que significa alma, y delia significa droga. Entonces la psicodelia es pues nuestra alma drogada. Entonces, lo psicodélico es el antipolo de la meditación. O sea, una persona, recordemos que cuando está en meditación, está en introspección. O sea, está observando su mundo interior. O sea, observando esa alma, como cada detalle de defecto psicológico, pues tiene atrapada cada chispa de conciencia. Y allí estamos en meditación observando pues cada detalle que se manifiesta en nosotros. Pero si estamos en psicodelia, o sea, si estamos bajo efecto de la droga, donde nuestra alma está drogada, pues no hay manera. O sea, no hay manera porque precisamente pues esto es completamente incompatible, es completamente lo opuesto, lo antagónico y no, o sea, no va a permitir de ninguna manera que se manifieste nuestra conciencia cuando estamos bajo efectos de la droga. Entonces, eso de creer que porque sean drogas naturales, de que porque sean drogas místicas, de que porque las consuman los indígenas, o porque las consuman ciertos grupos que se autodenominan espirituales o que se denominan maestros o protectores de la Pachamama o como quiera que quieran denominarse, droga es droga y sea mística, sea natural o sea de cualquier índole, igual va a causar la psicodelia. Entonces, igual va a anular nuestra mente, igual va a anular nuestra alma y no va a haber manera de que una persona pues pueda llegar a mantenerse en meditación. Entonces, no hay manera de que se manifieste nuestra conciencia cuando estamos en procesos bajo efectos de la droga. Entonces vamos a ver consecuencias en la parte espiritual, donde no solamente afecta a nuestro cuerpo físico la droga, porque fácilmente pues vemos como una persona cuando empieza a consumir droga, bueno, esos procesos podemos haberlos visto en cualquier persona que uno conozca que haya consumido droga.
donde empieza a verse el desgaste físico a nivel de la persona, donde se empieza a ver cómo se empieza a ver ese maltrato a nivel de la cara, o sea, como que la persona se va secando, eh, la forma de deformidad que se le va dando en la cara. Allí vemos pues cómo esos maltratos a nivel del cuerpo físico se van viendo la persona de un tiempo, o sea, pasan 4 o 5 años y la persona ya empieza a parecer como un viejo. Y es precisamente porque, o sea, todos los daños que estábamos hablando a nivel del cuerpo físico, pues empiezan a verse de manera externa. A nivel de nuestro cuerpo vital, recordemos que el cuerpo vital es esa parte energética cuando estamos bajo efectos de la droga o del alcohol que les estaba comentando, estas sustancias pudren nuestra energía vital y pues cómo se va a mantener nuestro cuerpo vital cuando esa energía que está ingresando todos los días del macrocosmos a nuestro cuerpo la estamos pudriendo, pues la persona empieza a deteriorarse precisamente porque ese cuerpo vital, que es nuestra parte energética, pues la hemos estado dañando, o sea, entra energía, la podrimos, entra energía, la podrimos, entra energía, la podrimos y por supuesto, pues ese cuerpo vital le da la fuerza, le da la vitalidad al cuerpo físico y si no tenemos vitalidad, pues se va secando ese cuerpo vital y se va secando ese cuerpo físico. A nivel del cuerpo astral, que recordemos que la persona, pues nuestra mente termina teniendo percepciones fuera de lo normal, o sea, va teniendo extra percepciones, entonces ya esas emociones están, o sea, tanto a nivel emocional como a nivel mental, allí vemos pues cómo la persona empieza como que a dudar de, o sea, es que lo que veo es, no es, empieza a desarrollar como emociones de miedo, de angustia, como de que lo quieren matar, lo están persiguiendo, es que nadie lo quiere, es que todo el mundo le quiere hacer daño, o sea, todas esas percepciones, extrapercepciones que se están dando en la persona, pues están eh, digamos, generando un maltrato a nivel del cuerpo astral, porque todas esas emociones están como que alocadas y generando pues emociones mucho más fuertes donde la persona llega a sufrir de miedo, sufre de histerias, de llantos, incluso llegar a esos puntos donde ya actúa como que si estuviese loco y no solamente por toda esa parte emocional que se ha movido en la persona internamente, sino que aparte eh, todo el proceso que se está dando también en el cuerpo mental, donde todas esas sustancias están causando como cortocircuitos en el cerebro de la persona, donde ya no hay conexión entre la realidad y lo que sucede internamente. Ya la persona no llega a conectarse entre lo que estaba hablando y lo que estaba haciendo. Entonces, esos cortocircuitos donde se rompen algunas membranas, donde se dañan algunas conexiones, recordemos que nuestro cerebro es en buena medida quien manda información hacia nuestra columna vertebral por el sistema nervioso central y de esa manera pues se dan muchos procesos a nivel de nuestro cuerpo, a nivel emocional, a nivel físico, pero si esas conexiones pues se han ido rompiendo por esas sustancias que están entrando a nuestro organismo, pues esas conexiones pues al no estar pues la persona ya llega a ser muy incoherente entre las cosas que dice y las cosas que hace, la persona empieza a conducirse ya como que si estuviera loco y es precisamente por eso, o sea, todas esas percepciones que está teniendo muchas veces las está teniendo todas al tiempo y entonces está así como que, o sea, si uno con un defecto, por ejemplo, de ira, cuando se identifica, está uno que se siente como que va a estallar, imagínense una persona que está bajo el influjo de la droga, donde esa puerta del bajo vientre pues está totalmente abierta y
cualquier defecto psicológico sale a manifestarse, pues la persona está siendo sometida a nivel mental a o sea, a muchos gires y venires de un defecto, de otro, este piensa, este no, este me quiere robar, este me quiere matar, aquel me vio, no me vio, este hizo, no hizo, si tiene pareja, no, esta me está adulterando, este es el hombre que está teniendo sexo con mi mujer, o sea, cualquier cosa le está pasando por la cabeza. Entonces, es por todos esos daños que se están causando a nivel del cuerpo mental, eh, y que de manera física pues también se están rompiendo esas conexiones y la persona pues no llega o sea, llega a perder la coherencia a nivel mental. A nivel del cuerpo causal, pues la persona pierde completamente la voluntad. Recordemos que el cuerpo causal es cuerpo causal o de la voluntad. La persona ya pierde completamente la voluntad porque ya hace únicamente lo que el defecto psicológico quiere. O sea, ya no tiene oportunidad nuestra conciencia de manifestarse porque la persona pues sencillamente se entregó al defecto psicológico. Entonces, pues es llegar a observar todo esto. Una persona incluso que ha consumido droga, pues llega a haber momentos en los que esas conexiones que aún tiene en el cerebro, pues sí llega a considerar que le ha hecho daño a su cuerpo, que todo esto lo ha afectado. Muchas veces llegan a querer reivindicarse y pues como les decía, toda persona que quiera hacer el trabajo, pues es cuestión de que haga un horario para que empiece a diario trabajar el defecto psicológico. Incluso para estos defectos psicológicos que son tan fuertes, pues les comentaba en la conferencia de Karma y Dharma, pues se pueden hacer negocios con la ley para que este defecto psicológico no los encarcelen durante un tiempo y la persona pues pueda ir trabajando poco a poco el defecto psicológico en la medida que vaya avanzando, pues entonces le van soltando el defecto psicológico y de esa manera pues poder llegar a eliminarlo. Pero cualquier defecto psicológico se puede eliminar. Bien se puede eliminar un defecto psicológico de la ira, un defecto psicológico del adulterio, un defecto psicológico asesino, un defecto psicológico suicida, de las drogas, del cigarrillo, del alcohol, de la pornografía, de la fornicación, cualquier defecto psicológico, siempre que la persona quiera hacer el trabajo, pues tiene la oportunidad de eliminar el defecto psicológico. Entonces, ¿cómo hacer para eliminar estos defectos psicológicos? Entonces, la persona, pues sí, debe tener como objetivo la autorrealización íntima de su ser. O sea, debe tener como objetivo hacer el trabajo de autorrealizarse, porque de nada le sirve que quiera trabajar y eliminar el defecto psicológico. Recordemos que cuando uno libera una chispa a través de la muerte psicológica, pues tiene necesariamente que condensarla en la columna a través de la práctica del suprasexo para que esa chispa no pueda volver a ser tomada por el ego. Entonces necesita la persona trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia para que elimine el defecto psicológico, esas chispas liberadas las condense en su columna vertebral a través de la práctica del suprasexo y de esa manera pues también haciendo sacrificio por la humanidad para que pague las deudas kármicas de ese defecto psicológico, pues y de esa manera se libere completamente de ese defecto. Entonces, debe tener como objetivo la autorrealización para triunfar definitivamente sobre el alcohol y la droga. Si la persona está interesada en cambiar y salir de la situación en que se encuentra, o sea, debe considerar varios aspectos. Debe autoobservar cada uno de los deseos y de las emociones que tenemos en relación con el alcohol o la droga. Y es como les decía en algún momento de la conferencia, donde uno tiene que observar. O sea, recordemos que siempre es observar, o sea, dividirnos entre observador y observado, así como vemos aquí en la imagen, sacar ese pedacito y ponerlo allí afuera. O sea, ¿qué es lo que siento? O sea, nos ponemos desde afuera a mirar. ¿Qué pasa en ese cuerpo?
O sea, ¿qué se activa? ¿Qué emociones siento? ¿Qué sensaciones siento? Ay, que me da una angustia, siento que se me seca la garganta, siento que me tiemblan las manos, que me sudora el cuerpo cuando siento ese deseo del alcohol o de la droga. Empiece a eliminar todas esas sensaciones, todos esos deseos, todas esas justificaciones que nos da la mente para llegar a consumir alcohol o droga. Todos esos actos de mala voluntad para hacer lo que el yo quiere, o sea, todas esas veces que decimos, ay, no, ahorita no, eso lo trabajo después, eso es un acto de mala voluntad, elimine ese acto de mala voluntad. Ese yo que dice, ay, no, es que no voy a poder, elimínelo. O sea, todo eso son justificaciones del yo. O sea, allí tenemos que llegar a observar, porque muchas veces llegamos a sentirnos uno con el yo. O sea, llegamos a sentir es que yo soy un drogadicto y no, el yo es el yo y uno es la conciencia atrapada en el yo. Entonces allí tenemos que llegar a observar es que todo eso que se va a sentir, que va a mover toda nuestra máquina, todo eso que se va a alborotar en nuestra máquina humana para llevarnos al yo, todo eso es parte del yo. O sea, todo eso que vamos a sentir a nivel emocional, esa tristeza, esa angustia, ese desespero, y es que no puedo, es que yo tengo que, aunque sea un poquito, aunque sea un traguito, aunque sea una inhalacioncita, todas esas manifestaciones son del yo. Y esa angustia, ese no voy a poder, todas esas emociones, muchas veces donde la persona se victimiza, donde siente que no va a poder con eso, todo eso es manifestación del yo. Donde la persona trata de posponer, no es que ahorita no, es que va a ser después, es que va a ser la otra semana, es que va a ser cuando, todo eso es manifestación del yo, y en la medida en que la persona empieza a trabajarlo, en esa medida va a empezar a ver cómo va agarrando fuerza. No debemos confiarnos porque siempre los defectos psicológicos son traicioneros. Uno empieza a trabajarlos para eliminarlos y ellos siempre se van a quedar a veces un día, 2 días agazapaditos por allí y de golpe se manifiestan con mucha fuerza. Allí hay que estar en autoobservación para volver a revisar todos esos deseos, emociones, justificaciones y actos de mala voluntad para seguir trabajando para ir restándole fuerza cada vez más al defecto psicológico hasta que se llegue a eliminar. Descubrir y eliminar, para cada uno de los descubrimientos que hagamos con la autoobservación, debe hacerle la súplica a la Madre Divina que nos elimine ese detalle. O sea, Madre Divina, elimíname ese yo que siente ese deseo, elimíname ese yo que siente esa emoción, esa angustia, ese desespero, esa sensación aquí, esa sensación allá, allá, allá. O sea, en cada sitio donde perciba algo, elimínelo con la petición a la Madre Divina. Si no le damos gusto al defecto y hacemos lo anterior, o sea, mantenernos en autoobservación, eliminando, 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 o sea, a veces, eh, y lo digo no por este defecto, sino por alguno que me costó bastante trabajar, a veces ayuda mucho el quedarse simplemente no reaccione, no reaccione, o sea, empieces a percibir. O sea, no reaccione ante nada de lo que esté sintiendo en el cuerpo, sino perciba y elimine. Estoy sintiendo que tengo deseos de llorar, elimínelo. Estoy sintiendo que no puedo, que me desmayo, que me angustia, que me desespero. Todo eso, elimine, elimine, elimine. O sea, Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este yo, elimíname este yo. O sea, todo lo que se vaya manifestando. Y de esa manera es que vamos poco a poco eh, eh, desestructurando al yo y quitándole fuerza hasta que llegamos a eliminarlo. O sea, no hay que perder eh, la confianza en nuestra Madre Divina, no hay que perder la confianza en nuestro ser interno. De hecho, cuando tenemos defectos psicológicos que son muy fuertes para uno, nuestro ser interno lo sabe, o sea, nuestro ser interno nos conoce mejor que nosotros, y siempre va a haber como que o sea, ese apoyo a nivel interno, donde hay momentos en que vamos a tener, pues, o sea, como que unas batidas muy fuertes y después nos dan como que un espaciecito para que trabajemos todo eso que se sintió, todo eso que se percibió y allí volvemos nuevamente a retomar, pues, con más fuerza todo el trabajo de muerte psicológica.
También en algunos casos pues se hace necesario encarcelar algunos de estos defectos, o sea, aspectos, por ejemplo, si la ansiedad en este defecto psicológico de la droga o del alcohol pues llega a generarnos mucha fuerza, o hay otro aspecto pues que cada uno verá pues cuál aspecto le parece mucho más fuerte, pues puede hacer un negocio con la ley. Recordemos que vimos la práctica de negocios con la ley en la conferencia pasada, de manera de que nos encarcelen ese defecto mientras que vamos trabajando otros aspectos del mismo defecto psicológico, y poco a poco pues nos vayan soltando este detalle pues que tanto nos cuesta trabajar. Para esto acudiremos a la práctica de negocios con la ley para que lo encarcelen y no pongan problema en el mundo físico, en tanto pues vamos trabajando otros detalles de este mismo defecto psicológico. Tenemos que tomar muy en serio también pues el salir del círculo de amigos, porque recordemos que los amigos que nos llevaron precisamente o con los que compartimos para ir a ingerir alcohol o para ir a drogarnos, pues tenemos que salirnos de ese círculo de amigos, porque en ellos está pues ese yo completamente vivo. Si nosotros seguimos con el mismo círculo de amigos, pues no va a haber manera que eliminemos el yo. Allí pues está una enseñanza donde pues como Perseo pudo vencer a la medusa, y es que no lo enfrentó de manera frontal, sino que lo hizo a través de un espejo. Y es porque, o sea, no podemos trabajar un defecto psicológico metidos allí. O sea, una persona, por ejemplo, que tenga el defecto psicológico, póngase de la pornografía, no va a decir, ay, yo voy a trabajar el defecto psicológico, pero viendo pornografía todos los días. Pues no es de esa manera. O sea, deje de ver pornografía y trabaje el defecto psicológico de acuerdo a los procesos anteriores. Y de esa manera, pues puede trabajarlo de mejor manera el defecto psicológico. Entonces, por eso se recomienda que salga del círculo de amigos, de manera que no esté en esa presión que generan los amigos, en que hay una copita más, ay, qué tanto, eso lo haces después, ay, igual todos nos vamos a morir. O sea, allí pues si la persona tiene esa convicción de querer hacer el trabajo, pues debe salir de ese círculo de amigos. Se recomienda también pues que haga derviches y sublimación de la energía. Eh, estas prácticas es bueno que se hagan incluso en horas de la madrugada. Se sugiere que sea 3, 4 de la mañana, cuando el prana, 3, 4, 5 de la mañana, cuando el prana, o sea, esa energía de la naturaleza, pues está más limpia, de manera que se aproveche ese prana de la mañana y le sirva a la persona para revitalizar el cuerpo, que recordemos pues está bastante maltratado por el tiempo que se haya ingerido alcohol y droga, y de esa manera pues va también regenerando un poco esos centros superiores con la sublimación de la energía. Entonces, hacer estos derviches y la práctica de sublimación de la energía en ambientes naturales donde la persona pues debe, debe hacerlo, por supuesto, en compañía de alguien de la familia, donde pues lo acompañen de manera que la persona pues pueda aprovechar estos momentos de la madrugada que son tan vitales para el cuerpo, y pueda pues ir regenerando la parte de su cerebro a nivel interior. Reflexionar sobre todo esto nos ayuda para la toma de la decisión hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga. O sea, allí la persona pues tiene que hacer ese expediente del yo si es posible, donde revise, o sea, hasta dónde me ha llevado a degenerarme este defecto, cuánto maltrato físico le he hecho a mi cuerpo por este defecto psicológico, hasta dónde ha influido en la degeneración, o sea, si me ha llevado a degenerarme sexualmente, a robar, a ser traficante, a qué, o sea, hasta dónde me ha llevado, las malas relaciones que me ha generado con las personas del entorno, con la familia, con los hijos. Todo eso hay que revisarlo porque nos ayuda pues a tomar la decisión
en querer eliminar de manera radical este defecto psicológico. Entonces, pues ya vamos a ir cerrando este tema con esta frase, que actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo de nuestro ser. O sea, eso nos lleva a que definitivamente pues no debemos ingresar a nuestro cuerpo físico, que es un templo, es el templo de nuestro ser, pues estas sustancias que pues son sustancias, como veíamos, sustancias de algunas de desintegración, donde pues esas sustancias lo que hacen es causar daño en nuestro cuerpo físico, como veíamos, a nivel de cada uno, incluso de nuestros cuerpos internos. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Mientras tanto, pues vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 15, ego, personalidad y esencia. Entonces, más allá de los deseos y las apariencias, hay una luz que lucha incansablemente por manifestarse. Vamos a aprender a diferenciar los actos del ego, los actos de la personalidad y los actos de la esencia. Muy importante esta conferencia, pues para que hagamos esa distinción, en qué momento se manifiesta nuestra esencia, en qué momento se manifiesta nuestra personalidad o nuestro ego, pero recordemos que igualito ego y personalidad igual son detalles de defectos psicológicos que debemos trabajar. Al final pues debe quedar es únicamente nuestra conciencia, una vez que eliminamos pues todos nuestros defectos psicológicos asociados a nuestra propia maldad o asociados a nuestra personalidad. Bueno, veo que no hay preguntas. Déjenme revisar por acá a ver si es que no las veo desde el celular. No, no, veo que no hay preguntas. Está bien. Bueno, vamos a dejar acá el tema. Bueno, como siempre, deseándoles entonces que tengan un resto de la noche, un feliz astral y mucha fuerza para todos. Hasta la próxima.